¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Se les saluda a Carlos Montero. Un gusto que estén con nosotros. Bienvenidos a Derechos Reservados. Tenemos por delante un programa realmente apasionante. Un programa que se va a centrar en el título que le pusimos, dígame si no es impactante, el derrumbe de un mito o el inicio de una leyenda, el séptimo Rafael. Este es el título de un libro. Están con nosotros las dos autoras de esta publicación, una publicación que indudablemente ha generado bastante polémica, tanto en el Ecuador como en el exterior, pero no solamente hablaremos con Elia de este libro, sino también de lo que son los medios, de la polarización que se vivió aquí en el Ecuador y cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos, si realmente hay una apertura. Vamos con el video de nuestras invitadas, Ana Karina López y Mónica Almeida. Ana Karina López, periodista quiteña, ha escrito para importantes medios como Diario El Comercio y Diario Hoy y ha sido editora de revista Vistazo. Ganadora del primer lugar en el concurso de periodismo Jorge Mantilla Ortega por 5 ocasiones, destacada siempre en la categoría entrevista. Trabajó como observadora de la Misión Civil Internacional de las Naciones Unidas en Haití. Es socia fundadora de la organización Fundamedios y coautora del libro El Séptimo Rafael, biografía no autorizada del exmandatario Rafael Correa. Mónica Almeida, periodista guayaquileña residente en Quito, donde se desempeña como jefe de redacción de Diario Universo desde 1997. Su especialización es el periodismo de investigación. Ha obtenido menciones y premios en los concursos Jorge Mantilla de Diario El Comercio y de la Unión Nacional de Periodistas. Fue parte del equipo periodístico que trabajó en Los Papeles de Panamá, trabajo ganador del premio Pulitzer en el 2017, en la categoría de periodismo explicativo. Es socia fundadora de la organización Fundamedios y coautora del libro El Séptimo Rafael, un relato periodístico del expresidente Rafael Correa. Ana Karina López, Mónica Almeida, adelante. Un gusto que estén con nosotros. Bienvenidas aquí, Séptimo Poder. Un gusto. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Decía en la presentación, y tal vez se presta a confusiones, hay una gran división a veces, me da la sensación, entre los que hacemos periodismo televisivo y los que hacen periodismo escrito. ¿No hay una cierta... ¿Ustedes sienten que hay fricciones entre los que estamos de un lado frente a la pantalla y los que están del lado de una computadora, prensa escrita? A ver, yo creo que... Tal vez estoy equivocado. Yo creo que no hay fricción, no hay... Hay una manera diferente de hacer las cosas, sí. ¿No es cierto? Yo creo que para mí siempre ha sido fantástico poder hacer periodismo escrito porque puedes hacer miles de cosas y nadie te conoce. No pasas de la calle, puedes entrar a donde ir a donde tus fuentes, nadie te conoce, no pasa nada. Y yo creo que con el periodismo en televisión es diferente, es otra forma simplemente. ¿No? El caso mío al revés, me tocó hacer prensa escrita, pero lo que me fascina de este medio, el medio audiovisual, la posibilidad de trabajar con los sonidos, con las reacciones, con el momento de darle tipo una pequeña película en una historia, en un informe. Pero eso es otro tema. ¿Por qué no hablamos cómo ustedes dos tienen una amplia trayectoria, cómo se juntaron para escribir este polémico libro que me gusta, que el título del programa, El derrumbe de un mito o el inicio de una leyenda, el séptimo Rafael? Te da ganas de comprar el libro leyendo solamente esto, ¿no? Ya que eres uno. Mira, lo que pasa es que nos conocemos desde hace mucho tiempo, trabajamos juntas en el Diario Hoy, alrededor de los años 90. Entonces, siempre hemos permanecido muy amigas, muy cercanas. Y hubo varias posibilidades que nos planteamos de trabajar juntas, de hacer un libro. Y finalmente esta fue la que se concretó, la decidimos como alrededor del 2015, tomándonos un café, conversando, y el principal objetivo era, bueno, describamos a este hombre que ha polarizado tanto el país. Y que estaba dejando el gobierno también en esa época. No se sabía. No se sabía todavía. Y cuando comenzamos a escribir, o sea, nos tomó 2 años escribir el libro. Sí. Entonces, se publicó en el 2017, el 19 de mayo lanzamos el libro. Que fue ahí sí. Ajá. Ahí sí. Y entonces, ahí sí, era cuando se iba, claro. Sí.
Y durante 2 años estuvimos investigando. Lo que queríamos era, a ver, él ha editado su historia, él ha hablado, muchos de las referencias que tenemos, o sea, comenzamos a construir el libro a partir de todo lo que él habla. Habló durante todas las sabatinas, todo. Las cientos de entrevistas que daba, sí. Y a reeditar la historia, o sea, él había editado su historia a su manera. Y nosotros decidimos corroborar de la manera más periodística posible. Estamos hablando de la polarización en esta serie de entrevistas que tenemos con periodistas. ¿Cómo se pudo escribir, investigar sobre la persona más poderosa del país, indudablemente en ese entonces, y no tener la autorización de él para ese libro? Es un desafío, indudablemente, porque estás peleando contra el poder. Fue como contracorriente. Fueron contra la corriente, sí. Sí, porque como te explicaba, cuando lo decidimos, que fue a inicios del 2015, ni siquiera se había aprobado todavía la supuesta reforma constitucional que se pasó en el Congreso simplemente sin votación, sin haber hecho un referéndum, para la reelección indefinida. Entonces todavía él estaba analizando cifras, viendo encuestas para saber si se quedaba, si participaba en la elección nuevamente. Entonces fue difícil porque no mucha gente nos quería hablar, la gente tenía miedo, temor, claro. La gente tenía miedo. Tampoco nosotros podíamos hablar libremente sobre lo que estábamos haciendo. Una de las primeros acuerdos a los que llegamos es que nunca nos íbamos a pasar un mail ni hablar por un teléfono sobre lo que estábamos haciendo. Era secreto absoluto. Y al principio Ana Karina me decía, pero eres paranoica. Y después, no sé, ya... Resultó que no era paranoica. Y 2 años fue este proceso que le llevó a ustedes. Pero te digo, de secretismo, o sea, absoluto secreto, solo sabía nuestra familia más cercana, o sea, nuestros hijos y los esposos, y nadie más. ¿Y no se filtró la información? No, o sea, logramos, ¿sabes qué? Hicimos una especie de círculos, ¿no? Una proyección de círculos. La gente que había estado cerca de él, pero que ya no estaba, o por miles de razones, y pedíamos que nos guarden el secreto y nos guardaron. Fueron 200 entrevistados que... 200 entrevistados. Que no, o sea, 120 y con especialistas y todo esto. La decisión del título, ¿cómo deciden ustedes llamar así a este libro? Bueno, fue una lucha, ¿no? Porque no sabíamos cómo ponerle, qué hacíamos, intentábamos miles de títulos. Y un día Mónica me dice, porque ya estaba escrito el libro. Claro. Y entonces, si es del 7º Rafael, es porque comienza la historia en el 5º Rafael Correa, que es el bisabuelo de él, ¿no? Y nos dimos cuenta que había un 6º y un 7º, o sea, no, el abuelo, claro, es el abuelo de él, el 5º Rafael. Y que había 7 Rafaeles, y Mónica me dice, ¿por qué no le ponemos el séptimo? Porque es el 7º. Un tema que le llevó tanto tiempo, tanta preocupación, lo soluciona de una manera muy simple. Pero hay gente que piensa que es una cábala y que el número 7... Sí, porque se presta, ¿no? El se presta, séptimo. exacto. Sí, claro. Entonces, cuando nos preguntan por qué le pusieron ese título, les decimos, compren el libro. Compren el libro, muy bien. Les cuento el formato del programa. Además de conversar nosotros, tenemos la posibilidad que distintos estudiantes, a veces docentes, hasta periodistas, tienen la posibilidad de participar y hacerles preguntas a ustedes. Vamos a empezar con una de esas preguntas, en este caso es de un estudiante universitario. Aquí lo vamos a ver. ¿Su libro es más biográfico o más político? Difícil, ¿no? De los dos puede ser. Políticamente biográfico. Es la biografía de un político. Claro. Y es la biografía, además, puesta enteramente en contexto. Yo creo que las dos descubrimos en el camino que nos gusta mucho la historia y descubrimos que en este país la historia a veces es un poco cíclica, que pensamos mucho en revoluciones y que pensamos que reescribiendo una constitución se van a arreglar las cosas. Entonces, este libro también cuenta parte de esa historia. Y cuenta también de dónde viene el personaje Rafael Correa Delgado. Sus inicios, su familia, sus vivencias. Hay unas partes muy tristes de su infancia y también contamos cómo se fue haciendo el político,
¿no? Y cómo termina en una campaña en la que, digamos, al principio era difícil dar discursos, por ejemplo, frente a gente, era muy tímido, a pesar de que en los medios hablaba mucho. Y luego va aprendiendo a manejar su imagen, a vestirse bien, digamos, a también un poco explotar que es simpático y agradable para las mujeres. Y finalmente gana la campaña. ¿A usted le resulta simpático y agradable? No. Sospechaba que no. Para otras mujeres. Pero para otras mujeres sí. Pero claro. su imagen al principio en la campaña era un hombre muy joven, un hombre bien puesto, hermoso, alto, pero perdón, Sí. Solamente Mónica hablaba de la historia, pero también de la sociología. O sea, este es un país, o sea, muy pequeño y muy complejo. O sea, así como es mega diverso en su naturaleza, es en su sociedad. Es una sociedad casi de castas. Y también tratamos de describir eso porque de eso nadie te habla. Te entiendo, me gustaría hablar, tenemos que hacer una muy breve pausa para respetar los tiempos, pero cuando regresemos, cuando el protagonista de tu libro es un personaje que a ti no te cae simpático, que tú sufriste como periodista tal vez sus políticas, de esa manera te lleva a ti a escribir una obra de una manera distinta, como tú hablas de castas. Hay gente que lo ve a Rafael Correa como una persona que hizo mucho por el Ecuador. Me imagino que si escriben un libro tal vez tienen otra visión. Me gustaría que me cuenten eso, cómo, de qué manera se siente lo que ustedes expresan por ese presidente en el libro. Hacemos una muy breve pausa, enseguida regresamos con mucho más de esta amena conversación. Los esperamos. Continuamos aquí en Derechos Reservados. En el bloque anterior una estudiante les preguntaba a ustedes, que me parece que es una pregunta válida, si el séptimo Rafael es más biográfico o político. Y yo agregué a esa pregunta, cuando el personaje que tú estás investigando, que estás estudiando, que es el protagonista de tu obra, a ti no te cae bien, ¿de esa manera se va a notar en lo que tú estás escribiendo, en el producto final? Yo creo que salimos airosos de esa prueba, ¿no? ¿Qué dices tú? Sí. Porque nosotros, hay partes de las que sufríamos mucho con el personaje, porque si tú vas viendo, eso tiene una línea ascendente, o sea, bueno, su pasado antes de él, o sea, su familia antes de que él naciera, y después todas las tragedias que envolvieron a esta familia, ya la familia Correa Delgado. Entonces, en ese momento nosotros, las dos somos madres y enfrentamos, por ejemplo, el sufrimiento que debe tener su madre, porque hay una niña que murió, una hermana pequeña del expresidente, y nosotros tuvimos mucho cuidado en escribir esas escenas, porque la señora está viva todavía y porque pensábamos cómo debe pensar una madre frente a esto, ¿no? Y después, ya cuando fuimos creciendo, íbamos descubriendo, pero para nosotros era eso, era un personaje. O sea, eso fue una forma de exorcismo, si quieres, de alguien que no podíamos simpatizar políticamente, pero que fuimos analizando a este personaje y con tantas fuentes y íbamos comparando entre las dos, nos decíamos, bueno, ¿qué piensas de...? Entonces, y la gente nos habla, creo que lo han hecho de una manera bastante objetiva. O sea, uno termina amando y después odiando al personaje. Durante la obra hay momentos que tú te dices, te da una cierta ternura o te da una cierta lástima lo que vivió él, y después llega momentos que... pero periodísticamente, ustedes dos periodistas de raza con una vasta experiencia, ¿de qué manera utilizaron sus conocimientos para escribir este libro? ¿Es un libro escrito por dos periodistas o es un libro escrito por dos periodistas que asumen, como ustedes dos, que no están de acuerdo con lo que hizo Correa en el Ecuador? Es un término tal vez que se las podría definir como periodistas militantes. Es un término muy de moda, periodistas militantes. No se consideran periodistas militantes. No son periodistas militantes. Además, ¿sabes qué? Desde el principio hicimos cuando nos sentamos a planificar el libro y llegamos al acuerdo, por ejemplo, que no íbamos a hablar con nadie al respecto, también llegamos a un acuerdo de que esto no iba a ser un panfleto en contra de Correa, de que íbamos a tratar de aplicar todas las herramientas del periodismo a fondo, o sea, esta iba verdaderamente a ser una gran obra, ¿no? Porque gran obra desde el punto de vista de investigación, de tener todo bien investigado, detallado, y también bien escrita.
que verdaderamente lleve de la mano al lector a través de la vida del personaje. Entonces, eso creo que nos sirvió mucho para un poco, como dice Ana Karina, alejarnos. Quizás hay la única parte en la que tomamos partido es que al inicio de cada capítulo pusimos un epígrafe de Gabriel García Márquez del libro El otoño del patriarca. Esa creo que quizás es nuestra única opinión. Que dice mucho, ¿no? Exacto, bien puesta en cada capítulo. Dice mucho. ¿Se consideran un referente para la nueva generación de periodistas en un país que ustedes lo investigaron, lo vivieron también? Y en un país que está cambiando, muchos consideran que se está viendo una apertura, a diferencia de que hubo años que hubo mucha restricción hacia la prensa, se trabajaba con mucho miedo, había autocensura también. ¿Qué le dicen ustedes de estos años a las nuevas generaciones? Indudablemente son ustedes un referente. A mí me da un poco de miedo, sí. Es una responsabilidad muy grande. ¿Algunos de tus chicos quieren estudiar periodismo? No. Dijeron, mamá es suficiente. Sí. No, sí. Pero yo creo que es una tarea tan dura y te digo, aquí es tan difícil. Sinceramente, yo pienso que para mí los referentes son los compañeros que siguieron trabajando a pesar de todas todo lo terrible y limitante que fue el periodismo en este año. Para mí ellos son los referentes, ¿me entiendes? El pequeño periodista que seguía reporteando todos los días en La Fuente a pesar de ser menospreciado, despreciado, etcétera. Ellos que se mantuvieron al borde del cañón, ellos deben ser nuestros grandes referentes. Y ¿qué te puedo decir? O sea, después de haber sido vejados muchos, porque todo el mundo te hablaba de que hasta ahora, ¿no? En las redes tú ves, trabajas para tus amos, etcétera. Bueno, yo te puedo decir, he trabajado en los medios tradicionales de este país y nunca nadie me ha venido a decir, tienes que acabar a esta persona o tienes que, o sea... Tú tampoco recibiste ningún tipo de presión. No. Ninguno. O sea, yo sigo trabajando en Diario El Universo. Sí, lo sé. Pero el ambiente era muy hostil hacia la prensa. Yo creo que eso como que comenzó a cambiar un poco a partir del 2016, lo cual además ya te significaba que la popularidad del entonces presidente estaba en picada, porque ya no te recibían con esto de la prensa corrupta, claro, ¿no? Porque, prensa corrupta era como digamos, la frase común con el que la gente te recibía. Y yo creo que ha sido una prueba de fuego para el periodismo ecuatoriano. Quizás hay unos que han destacado más que otros, pero quizás no significa que los otros no han trabajado. Ellos, como decía Ana Karina, son los que han estado todos los días en las ruedas de prensa. En esto de que si tú insistes con una pregunta, hay gente atrás que te comienza a insultar, no te dejaban hablar en las ruedas de prensa, o si no había ruedas de prensa que eran sin preguntas. Y creo que eso ha sido como decía, una gran prueba para el periodismo y quizás esta etapa ojalá se convierta en un espacio en el que podamos ejercer más libremente nuestra profesión, porque siempre vamos a ser incómodos para el poder. O sea, no importa si es Correa, Lenin o cualquiera. Sucedió en otros países también, no solamente aquí en el Ecuador, pero me gustó lo que decías anteriormente sobre la obra de ustedes, que respetaron todas las reglas del periodismo. Quiero mostrarles un gráfico que tenemos sobre periodismo de investigación y las reglas. Me gustaría después que ustedes me comenten de qué manera emplearon estas reglas en su libro, en su obra. Dice lo siguiente, que la investigación sea trabajo del reportero, que el trabajo aporte algo novedoso y de interés para un grupo más o menos amplio y que sea prolongado en el tiempo. ¿Qué piensan de estas tres reglas y fueron utilizadas en su trabajo? La primera, a ver, empecemos 1, 2 y 3. O sea, que el trabajo sea un trabajo hecho por el reportero, bueno, fue absolutamente hecho por nosotros, te puedo decir. Comenzamos a trabajar desde
con material que ya estaba publicado y después hicimos entrevistas, ninguna nota, ninguna versión. O sea, la memoria es lo más frágil que puede haber en el ser humano. Y la interpretación de cada acto puede ser también, es tan subjetiva. Nosotros nos pusimos como regla que nada salía como un hecho confirmado si no había la confirmación de 3 fuentes, ¿no? Entonces, muchas cosas se nos quedaron en el tintero porque no pudimos tener esa confirmación, o porque la gente tenía miedo, o porque simplemente no pasó. En ese caso, eliminaban ese segmento del libro, no salió. Ajá. Sí. O sea, ¿tú sabes cuántos mitos habían alrededor de Rafael Correa desde que nació de un extraterrestre? O sea, cualquier cosa que te puedo decir. Entonces, o sea, no, me estoy inventando Esa eso. la eliminamos. Pero, ¿me entiendes? Había mucha, la gente hablaba mucho por muchas cosas. Y nosotros eliminábamos de eso si es que no lográbamos confirmar. Y muchas veces, si tú venías y me contabas, ve, yo le vi ese día, entré, y otra persona nos decía, no fue ese día, teníamos que ir a un documento y buscamos todos los documentos, o sea, desde la partida, desde, no sé, las escrituras de la casa de sus abuelos en una provincia en Los Ríos, hasta cuando salió de la Universidad de San Francisco, ¿me entiendes?, en el Ministerio de Trabajo, o sea, todos esos documentos nos daban la prueba de, no fue un viernes tanto, sino fue un 5 de septiembre, o sea, me estoy inventando ese rato, pero... Entonces, el primer punto sí lo compré. El tercer punto también lo damos aprobado porque dijeron que se llevaron meses y meses de investigación en este trabajo, y el segundo, que aporta algo novedoso, indudablemente lo aportó, y de interés para un grupo más o menos amplio. Pero me gustaría hablar ahora de la trayectoria de ustedes. Indudablemente son 2 figuras, como dije anteriormente, que son un referente para el periodismo. Ana Karina, propulsora de la columna Defensa del Lector. Mónica, ganadora de un premio Pulitzer, nada más y nada menos que decir, ese premio te abre muchas puertas, ¿no? ¿No? Decís, ya te miran con otros ojos. Ese fue... Bueno, pero era una de varios periodistas que ganamos por haber trabajado juntos los papeles de Panamá. Los papeles de Panamá. Sí. Que indudablemente los papeles de Panamá marcaron un antes y un después en la forma de hacer periodismo, ¿no es así? Sí. Y yo creo que aquí... ¿Ese es tu trabajo que te da más, que estás más orgullosa de todos los que realizaste? Sí. Sabes que... Y el séptimo. El séptimo, o sea, que tenemos el libro aquí. Claro, porque yo tengo trayectoria de periodista de investigación. Y con los papeles de Panamá era al revés, que yo siempre he llegado hasta cuando los contratistas del Estado se abren empresas en Panamá. Y entonces ya ahí se acaba porque ya no puedo seguir la pista de Panamá. Claro. Y yo me acuerdo tanto que en varios trabajos que he hecho, me encontraba con este nombre de una de las personas que trabajaba para Mossack Fonseca. Y claro, tú, inclusive hasta me lo imaginaba con ese nombre que debe haber sido una señora mayor o algo por el estilo. Y después empezar a leer todos los documentos relacionados con esa persona que manejaba 8.000 empresas. Claro, o sea, ella le abría empresas a muchísima gente en Latinoamérica. Entonces, los papeles de Panamá es como que te dan la visión del otro lado. Claro. ¿no? Claro. Y a partir de ahí, tú tienes que ir para atrás, a reconstruir la historia para atrás. Tipo rompecabezas. En el caso tuyo, de todos tus trabajos, ¿cuál es el que más recuerdas, el que más te marcó y el que más orgullosa estás? Bueno, además del séptimo eso Rafael, eso lo damos por sentado. Como un doctorado, ¿me entiendes? Yo creo que de varias cosas, o sea, de haber escrito muchas crónicas, de entrevistas y en la revista Vistazo, por ejemplo, y también en el diario Hoy. Yo tenía, o sea, aquí el periódico Hoy, que fue cerrado en el tiempo de Rafael Correa, tenía esta cosa que fue el único periódico que tenía, que se llamaba la columna del defensor del lector, que hay en algunos diarios, incluso hay una organización mundial de defensores del lector, que es un lugar maravilloso para discutir sobre la ética periodística. Entonces ahí te manda una carta a un lector que no está de acuerdo de alguna forma de presentar las noticias, o una persona que se siente que sus derechos han sido vulnerables como lector, que es un principio básico. Y tú tienes que entrevistarte con la gente que hace el periódico, con los editores, con los reporteros y llegar a una conclusión, con un ombudsman, ¿no? Entonces esa fue una experiencia también muy enriquecedora. Me parece, cuando regresemos hablemos del periodismo, el periodismo de este país, lo que fue, lo que es.
Y lo que decías del premio, a mí te les cuento, no me preguntan, yo les doy una respuesta. A mí un premio, yo gané por suerte en Estados Unidos 5 premios Emmys y el primero que gané fue el que más satisfacción me dio, fue una investigación durante el gobierno de Menem en Argentina, los jubilados, cuando se les sacaban las retenciones, se llamaba Jubilados en Guerra. ¿Y por qué me impactó mucho? Porque cuando recibí el premio estaba mi papá en el anfiteatro, entonces se lo pude dedicar a él, entonces tiene un valor. Además de la parte periodística, la parte humana de poderte dedicarle, bueno. ¿Quién me preguntó eso? No, Carlos Montero, pero lo quise decir. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con mucha más información. Continuamos aquí en Derechos Reservados. Yo creo que la forma de hacer periodismo cambió en todo el mundo, pero me gustaría conocer qué opinan ustedes de la situación aquí en el Ecuador. ¿Ha cambiado la forma de hacer periodismo? Bueno, creo que a partir de la aprobación de la Ley de Comunicación en el 2013 fue un golpe muy duro al periodismo. Nosotros la llamamos la Ley Mordaza, porque creó un órgano específico para tratar los temas periodísticos y para juzgar los temas periodísticos, incluyendo opiniones y caricaturas. Creo que eso, la Superintendencia de Comunicación. Entonces, para mí fue muy triste ese periodo, básicamente porque además, entre que se aprobó la ley y pasó el reglamento, hubo como 6 meses en los que uno no sabía qué mismo iba a suceder y cómo nos iban digamos, a evaluar, porque inmediatamente comenzaron los procesos contra los periodistas y contra los medios, con multas que van en relación a la facturación de un medio. Eso me lleva me estoy pensando, ¿la comunicación es un derecho o un servicio? ¿Cómo lo ven ustedes? Un derecho o un servicio, ¿no? Yo creo que sí es un servicio. O sea, es un servicio que damos, ¿no es cierto? O sea, la comunicación. Además, yo tengo un poco de problema con el término, ¿no es cierto? Comunicación abarca demasiadas cosas. O sea, una cosa es la información. La información, ¿no? ¿No? Sí. ¿No es cierto? O sea, A mí me gusta hablar de libertad de expresión. Sí. Sí. Sobre eso. O sea, hablemos de libertad de expresión, no de comunicación. Comunicación puede ser el teléfono celular. Sí, o la publicidad. O la publicidad, exacto. No. Estamos hablando de periodismo y de libertad de expresión. Hablemos de esta ley orgánica de comunicación, que indudablemente trata de abarcar estos temas. El artículo... Ese es un engaño, perdón que te interrumpa, precisamente porque, por ejemplo, pusieron una parte para publicidad y otra parte en la que era el llamado 1 por 1, que todas las radios tenían que poner una canción extranjera y una canción nacional. ¿Con qué fin? Con el objetivo de que, por ejemplo, muchos cantantes salieron a hacer propaganda a favor de la ley, sin pensar en lo que significaba para los periodistas. Te entiendo. Vamos a ver, vamos por parte. El artículo 22. El artículo 22 dice lo siguiente. Ley Orgánica de Comunicación, artículo 22. Derecho a recibir información de relevancia pública veraz. Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. Se miraron, se sonrieron. ¿Qué significó eso? ¿Por qué esa mirada cómplice, como decían? Cuéntenme, compártanlo con nosotros. Compártanlo con ¿sabes nosotros. que cuando comienzas a poner adjetivos a la información, ya, digamos, es porque quieres encontrar la quinta pata. ¿Pero cumplen con ese artículo los medios de comunicación? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos te dice que una de las primeras cosas que no hay que hacer es empezar a poner todos esos calificativos. La información es veraz para quién. Es lo que estábamos hablando. A ver. Sí, o sea, tú, por ejemplo, tú puedes decir, no, si yo estoy súper bien vestido. Y hay alguien que te puede decir, no, pero tienes aquí unas manchas. Entonces, ¿es verdad, mentira, es información veraz o no es veraz? ¿Quién es el que se va a, digamos, a encarnar como gran autoridad para decir, no, fulano de tal es el que tiene la razón y la información es veraz?
Y, a ver, te voy a mezclar una cosa. Por ejemplo, el expresidente Correa siempre salía y daba su versión de los hechos, que la mitad del tiempo era una... Su premisa podía ser verdadera, pero después estaba llena de... Y eso estaba publicado en los medios, en todos los medios de comunicación. Claro. Entonces, ¿qué tal que nosotros estamos publicando una media mentira de... Que la fuente se viene. Pero mira lo que te va a preguntar ahora este estudiante, a ver qué es lo que opinan ustedes. ¿Usted considera que es necesaria la existencia de una ley de comunicación que valore la prevalencia de contenidos o un medio de comunicación está en plena capacidad de hacerlo? ¿Qué opinas? ¿Nos podemos autorregular? ¿Es necesaria una ley? Soy partidaria de que no haya ley. Los periodistas los Totalmente. comunicadores nos podemos además, autorregular. Yo creo que, por ejemplo, para eso hay los medios públicos como este, ¿no es cierto? Si es que necesitan otro tipo de contenidos de programa y, o sea, hablando de los medios de televisión, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde prevalecen muchas cosas, no de los informativos, pero donde prevalece el entretenimiento. Tú sabes, has trabajado largo tiempo en la información, pero en los medios, en la televisión prevalece el entretenimiento. Y entonces, bueno, para eso hay la televisión que gana su dinero, que no está mal, no lo está haciendo... Y los medios públicos pueden compensar, como en los Estados Unidos la televisión pública, la radio pública, compensa con temas de interés para otra gente si no es comercial. Entonces, ¿me entiendes? Pero estás de acuerdo con lo que dice. Yo también soy antiley. Sabes que soy verdaderamente antiley. Prefiero la autorregulación. Sí. Y creo que hay varios mecanismos. Pero perdóname, si volvemos a la autorregulación, tú lo mencionabas antes en cuanto al tipo de información. Tal vez uno ve la información de una forma y otro lo ve de otra forma. No necesitamos por lo menos algo que nos diga, señores, esto es. Tú mencionabas antes que decías, ponías como ejemplo al expresidente, que tal vez él empezaba con algo, terminaba con otro y decías, ¿quién te dice que esto es veraz o no es veraz? No necesitamos un órgano que nos diga, señores, ante la duda, ante el momento de no saber qué hacer, tenemos algo que nos podemos nosotros... Eso nos lleva a un medio orwelliano, ¿no es cierto? O sea, del control de la comunicación. Exacto, blanco o negro, y quién decide que es blanco y quién decide que es negro. ¿Y quién va a sancionar al presidente? Sobre todo si es un daltónico. ¿Qué va Verás, él decía, por ejemplo, que pero había sido becado. No solamente siempre, son presidentes, también se universidad... puede censurar a empresarios, también se puede censurar, no exclusivamente al presidente, aunque sea la figura tal vez que te viene primero a la mente. Viene desde ahí. O sea, la ley de comunicación, no, eso fue desde su aparato de propaganda, fue hecho a partir de su gobierno y este debate se puso. Tú sabes que antes de que él llegue había 3 instituciones: la Iglesia, las Fuerzas Armadas y la prensa, que eran las más reconocidas por los ciudadanos con relación a los políticos. Y entonces él, en todo este aparataje, fue desbaratando cada una de esas... ¿La prensa es el cuarto poder? ¿Sigue siendo el cuarto poder o dejó de serlo? ¿O no lo fue? Yo prefiero ver a la prensa como alguien que defiende el interés público más allá del gobierno de turno. Porque los gobiernos de turno a veces no ven necesariamente el interés público y piensan más en un partido político o en instalarse en el poder. Y tienen que hacer propaganda también, y muchas veces se pasa a hacer propaganda. Sí. Me parece que esa idea es fantástica. Me gusta el tema que mencionabas de los medios públicos. Yo admiro los medios públicos en Estados Unidos que tienen una independencia y buscan darte una programación más cultural y no tienen ningún tipo de relación con él. Pero son públicos, pero no son financiados por el gobierno. Una parte sí, reciben parte del gobierno, pero también reciben muchísimas donaciones de la empresa privada, del ciudadano que quiere ese tipo de programación. Exacto. Y tiene posibilidad de aportar para que se pueda hacer esa programación distinta a la comercial. Exacto. Pero, por ejemplo, nadie puede coger el teléfono y llamar a NPR y decirle, sácame tal cosa. Un diputado no puede hacer eso. No, pensé que decías con sugerencias, claro, que hoy en las redes sociales cualquiera te opina. Exacto. No te entiendo. Exacto. Hagamos una muy breve pausa, se nos fue rapidísimo el tiempo. Cuando regresamos, justamente vamos a cerrar. Son 2 y hablan muy bien y mucho, pero interesantísimo. Enseguida regresamos acá, los esperamos.
Continuamos aquí en Derechos Reservados. Este es el último bloque de esta importante conversación. Yo pienso que es muy lindo hablar entre periodistas sobre nuestra profesión, que es una profesión que dignifica, es una profesión que muchas veces es blanco de ataques y también la realidad es una profesión que muchas veces nosotros, los que estamos en este gremio, nos enfrentamos por ver la forma de hacer periodismo de distinta manera. Les voy a invitar ahora a ver, quiero que compartir con ustedes una cita sobre lo que es el periodismo internacional y después me gustaría ver la reflexión de ustedes. El periodismo es parte de una metodología que incluye al emisor, el público y las fuentes con el objetivo de informar. Creo que es bastante básico. ¿Qué opinan? Sí, yo lo que creo que sí, el periodismo es simple, pero coleccionar. mucho más que eso, ¿no? Es sacar noticias hasta poder tener una información, ¿no es cierto? O sea, es hacer de las noticias información. De verdad que relevante para el público. Ahora, a mí, verás, todo ese tipo de conceptos y cosas que es como ese invento de las ciencias sociales para darle concepto a ciertas cosas, que eso está bien, pero para nosotros los periodistas a veces, o sea, yo me encuentro más con una definición simple de Gabriel García Márquez: contar historias. Contar historias. Y sabemos qué historia cuentas, cuál es la historia que va a tener verdadero significado para tu público. Esa historia que la gente se va a acordar siempre, porque se la contaste tan bien contada y además le afecta tanto a esa persona como a 100.000 personas más. Que entonces es la historia que va a ser, por la cual puede ser recordado incluso. Otra cita de Gabriel García Márquez sobre el periodismo. El periodismo es el oficio más bonito del mundo. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo, es el oficio más bonito. El oficio que te apasiona y que en nuestro caso, por ejemplo, como dice Ana Karina, esto que ha sido nuestro doctorado, casi, o sea, quedarnos hasta las 3 de la mañana revisando documentos, viendo cómo la estructura de un capítulo no estaba bien hecha, es muy confuso, estamos muy atrás y adelante, reflexionemos mejor y sentarnos simplemente a conversar cómo íbamos a escribir. Son cosas verdaderamente enriquecedoras y que además son, o sea, ahí está el fruto. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, que se habla tanto. Bueno, es una base, ¿no? Es una base, ¿no? Es una base, es una base. Pero de ahí lo que tienes que hacer es generar toda la información para contestar esas 5, porque todo en realidad va alrededor de las 5 W en todo, ¿no es cierto? Y vas generando información y todo esto. Pero sí debemos ser gente especial. Bueno, por ejemplo, te cuento en la prensa escrita, cuando te pasas horas diciendo si una pica va de más o no en un titular, o todo lo que va del titular. O sea, son cosas que tal vez al resto de gente le importa. Hay que ponerle mucha pasión, ¿no? Tenerle mucha. Pero nosotros lo decía cuando comenzaba este bloque, también somos blanco de críticas. Indudablemente, el hacer periodismo hay gente que no está de acuerdo de la forma que se hace. Pero me gustaría que escuchen algo que dijo un compatriota mío, nada más y nada menos que el Papa Francisco, sobre nuestra profesión. Después me gustaría que le respondan a Francisco. El Papa Francisco dijo que los medios de comunicación que se centran en los escándalos y difunden noticias falsas para difamar a los políticos se arriesgan a parecerse a la gente que tiene una fascinación mórbida con los excrementos. El pontífice argentino afirmó al semanario católico belga Tertio durante una entrevista difundida por el Vaticano que expandir la desinformación es probablemente el mayor daño que puede hacer los medios y que usar las comunicaciones para este fin en lugar de usarlas para educar a la gente equivale a un pecado. Usando términos psicológicos precisos, afirmó que los medios centrados en los escándalos se arriesgan a ser presa de la coprofilia, excitación por los excrementos, y que los consumidores de estos productos se arriesgan a cometer coprofagia, lo que hace referencia a comer excrementos. Bueno, hay todo tipo de periodismo, ¿no es cierto? O sea, a mí me da terror. Lógicamente, hay este periodismo al que hace referencia que hay en todo el mundo, y también hay el gran periodismo que es el que sostiene las democracias de todos los países, ¿no es cierto? Hay buenos periodistas y malos periodistas. ¿Y cómo la audiencia puede encontrar cuál es el bueno y cuál es el malo?
O sea, yo creo que todo el mundo sabe qué tipo de periódicos consumes o si consume, o sea, es la misma cosa, si consumes pornografía, también hay pornografía en los periódicos. O sea, yo creo que tú puedes saber con respecto al medio, a la fuente. Y de todas formas, ponte a ver, el periodismo está cambiando y sin embargo, en Internet, la mayoría de los periódicos que funcionan están ligados a periódicos de papel serios, ¿no es cierto? Entonces, o a medios serios como puede haber sido la CNN. O sea, generalmente, y además me parece peligroso el hablar de noticias falsas porque es del mismo vocabulario que usa Trump, ¿no es cierto? Y que usa Putin, que tiene su propia cadena de RT, es su propia agencia, ¿no es cierto? Que justamente, por un lado se habla de desinformación, pero por otro lado hay una campaña en Estados Unidos muy fuerte de la CNN, porque Trump acusa a la CNN, acusa al New York Times, acusa al Washington Post de ser noticias falsas, de dar noticias falsas, el famoso fake news. La respuesta de la CNN lo hizo en un gráfico de una manera simple para que la gente lo entienda. Dicen, tal vez estas son muchas manzanas, pero dentro de las manzanas hay una banana. El trabajo de los periodistas es precisamente no mostrarles solamente lo que se ve de la primera vista, que son las manzanas, sino encontrar esa banana. Y que eso creo que es una forma del periodismo que hacen ustedes, que es el periodismo de investigación, que es un periodismo que lleva tiempo y que demanda muchas horas. Sí, yo creo que es muy difícil decir sí, propagar solamente noticias falsas. Creo que el principal valor o calidad que puede tener un periodista y un medio de comunicación es la credibilidad, ¿no? Entonces, los medios que comienzan a reproducir noticias porque la vieron en el internet y porque esto va a traer más visitas y ese tipo de cosas, es caer como en una espiral. Yo creo que los medios de comunicación que quieren verdaderamente mantener su público, mantener su credibilidad, deben de siempre pensar en el interés público antes de comenzar a poner cualquier link en un sitio web, por ejemplo. No, estoy de acuerdo contigo. Ahora, lo que es verdad es que al otro lado hay muchos políticos cuyo deporte favorito es apoyar, o sea, es, digamos, desacreditar a la prensa, ¿no? Nosotros, apenas ganó Trump, una de las cosas más rápidas que puede ser para un periodista ecuatoriano explicarles quién es Rafael Correa, es alguien que considera la prensa a la misma altura que considera Trump a los medios independientes de Estados Unidos. Hablamos de Trump. Trump, un presidente que utiliza las redes sociales, creo que es uno de los presidentes, no, estarás de acuerdo no con lo que él escribe, pero lo utiliza, es un medio de comunicación con sus seguidores. ¿De qué manera cambió la forma de nosotros de hacer periodismo con este mundo digital? Porque muchas veces los medios tradicionales, hablabas antes en tu libro que tendrías 3 fuentes para sacar una noticia. Hoy en día en las redes sociales o en este mundo cibernético encontrás cualquier tipo de información, cualquier información que dice, no, ¿cómo publican esto? Y yo creo que todavía la gente sigue buscando en los medios tradicionales esa información que se trabaja, que se intenta de investigar, de que es una información veraz. ¿No crees que en ese caso tenemos más que veraz, verificada. Es una información verificada. Que tenemos la ventaja sobre ellos? Tal vez no somos los primeros en dar la información. Exacto. Ellos tienen la posibilidad, porque hoy en día cualquiera puede ser periodista, escribís un tuit y sacar la información. ¿Cuánta gente famosa ha muerto 20.000 veces en Internet, en las redes? Sí. O sea, y la otra cosa es que además hay muchos trolls. Muchos trolls que te mandan, o sea, información y que parece que es verdad que ha habido una manifestación con tal o cual cosa. Y yo recibo a veces muchos chats preguntándome si eso es verdad o mentira. O sea, entonces uno dice, o sea, vayan, busquen en los medios de comunicación la información. ¿Cómo maneja un periodista los trolls que te bombardean con distintos tipos de información y tú... Yo simplemente les ignoro. ¿Los ignoras? Sí. ¿O los bloqueas algunos? Sí, ¿Sos de bloquear? Sí, pero yo los ignoro. O sea, creo que tienen un peso demasiado grande para lo que representan en realidad. Entonces, ¿para qué tú seguir la historia si es que no existe? Yo no estoy en redes sociales. No estás en redes sociales. Bueno, cuidado que si ingresas es adictivo. ¿Cuáles son los referentes de periodismo a nivel mundial para ustedes?
Bueno, en el libro hemos citado a Gabriel García Márquez. Me di cuenta que Gabriel García Márquez, el número uno. Ajá. Para mí, por ejemplo, Alma Guillermo Prieto, que es una mexicana que ha trabajado mucho tiempo en medios estadounidenses, para mí es fascinante. Todas las cosas que escribe, cómo ella te explica a partir de una crónica sobre los basureros en la Ciudad de México, todo el sistema de dictadura del PRI, por ejemplo. Sí, o sea, yo creo que para mí ella es uno de los... Quiero que escuchen la pregunta de una estudiante que admira a ustedes, que para ella ustedes son dos referentes. A ver qué es lo que les pregunta. ¿Qué les ha dado más fama, la carrera periodística o el libro? La carrera periodística o el libro. Creo que el libro es como una culminación de una carrera. Las dos tenemos 20 años, más de 20 años, 30 quizás, de experiencia. Entonces creo que es todo este cúmulo de experiencia adquirida que está reflejado ahora, ¿no? Y creo que fue fuera de cámara, que me decía que no buscan la fama ustedes. Estamos hablando de lo que es la televisión y lo que son los medios. Al comienzo de la conversación, que no persiguen la fama ustedes. ¿No? Y por eso y viven tranquilas con eso. Sí. Felices. Y por eso te queríamos hacer nosotros más bien una pregunta. Adelante. Aprovechar eso, ¿cómo es vivir con la fama? O sea, que todo el tiempo te reconozcan, que todo el tiempo... Y después de pronto dejas ya un programa y ya nadie se acuerda de... Bueno, pero no, te digo, los periodistas, como nosotros, no tenemos una fama que incomoda como la que puede tener un actor. Y muchas veces a nosotros nos ven con el traje y la corbata, y cuando nos ven en la calle la gente te dicen, esta cara me es familiar y no sé de dónde. Pero no es una fama que te incomoda. Y más, en el caso mío, trabajando desde Atlanta para nuestra audiencia en Latinoamérica, a mí me gusta mucho conversar con la gente. Cuando trabajaba en Argentina, el taxista que me diga, me gusta lo que hizo, no me gusta. En Estados Unidos no tenía ese feedback, y ese feedback lo estoy recibiendo a través de las redes sociales. Soy un fanático de Twitter. Entonces, tenés un programa en vivo, acá no tengo mi teléfono, pero cuando estaba en la CNN tenía mi teléfono y veía lo que la gente me decía, y tenés un feedback inmediato. Exacto. Que te dicen... puede haber trolls, que indudablemente los hay, pero también hay mucha gente que te está mirando, te sigue y te da su opinión, una opinión honesta, y eso lo valoro porque me ayuda a hacer mi trabajo como periodista. ¿Y cuál piensas tú que ha sido tu mejor cobertura informativa? Mira, mi mejor cobertura, te hablaba antes de esta investigación que hice sobre los jubilados, pero la que más me impactó, porque a mí como periodista lo que me gusta es tener la información conmigo. Esa es mi arma con la que mejor me defiendo. Pero me tocó a mí estar en vivo durante los atentados del 11 de septiembre. Que en CNN Español, yo tenía el programa de la mañana, que comenzaba a las 9, entonces faltando 20 minutos para las 9, estamos a punto de salir al aire, abrochando los últimos los temas del noticiero, nos dicen, un avión, tenemos una cámara de Nueva York que la utilizamos para mostrar sobre el tiempo una panorámica de toda la ciudad, se ve que en las Torres Gemelas, que en una se estrelló una avioneta. Entremos con esas imágenes. Entramos nosotros, entró CNN Doméstico, todos los medios, sin saber absolutamente nada. Entonces te encontrás en un momento, una noticia en desarrollo, y después estando en vivo, ves que otro avión se estrella contra la otra torre, y sabiendo muy poco, fue en vivo, exacto, sabiendo muy poco. Entonces ahí yo pienso que es muy importante la honestidad del periodista en decirle a la gente lo que sabes y también lo que no sabes. Claro. Entonces eso fue realmente algo que me impactó. Pero me encantó hablar con ustedes. Me encantaría, sé que el libro no, es para ti, aquí, por favor. Un regalo de nosotros. Muchísimas gracias. Lo voy a disfrutar muchísimo. Esperamos. Y después les doy mi opinión. ¿Ya? Muchas gracias. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta conversación entre periodistas. Les deseo que pasen una excelente noche.